Quiero darles la bienvenida y continuamos con la serie Marcas de una Iglesia Bíblica. Iniciamos la semana pasada con la primera marca de la cual hablamos de la suprema autoridad de la Biblia. Y hoy vamos a hablar de la segunda marca de una iglesia bíblica, la cual es la preeminencia de Cristo. En una iglesia bíblica no solamente encontrarás la suprema autoridad de la Biblia, sino que también encontrarás la preeminencia de Cristo. Vamos a leer aquí puestos en pie Colosenses 1, versículos 17 y 18, texto en el cual basaremos el mensaje de hoy. Dice la palabra de Dios: y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lean conmigo juntos versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Podemos tomar asiento, que el Señor bendiga su santa palabra. ¿Cuántos de ustedes conocen esta obra maestra? Levanten su mano. ¿Cuántos la han visto alguna vez? Yo creo que todos, ¿cierto? Yo creo que todos. Esta pintura, ¿cuántos saben cómo se le conoce en italiano? Se le conoce como el cenacolo. Cenacolo significa la última cena. Cenacolo, la última cena. ¿Alguien sabe quién la pintó? Leonardo da Vinci, muy bien, entre 1495 y 1498. Le tomó más o menos 3 años a Leonardo da Vinci pintar esta obra maestra para adornar el monasterio dominico de Santa María delle Grazie en Milán. La pintura en témpera es bastante grande. Mide 7 metros de alta o 23 pies. Por 29 pies o 8.8 metros de ancha. Como dato curioso, todo el mundo piensa que la pintura fue pintada en un óleo y que es como un cuadro. Resulta que esta pintura fue hecha en la pared. Así que lo que vemos allí es la pared donde está la pintura. Así que para ir a verla toca ir hasta Milán, donde se pintó originalmente. Ahora cuenta una historia que después de mucho trabajo y antes de terminar la obra del cenáculo, cuando aún estaba la témpera fresca, se cuenta la historia que el pintor Leonardo da Vinci invitó a uno de sus amigos más cercanos para que le diera la opinión y afirmara su increíble trabajo. Después de admirar la pintura, su amigo se maravilló de la obra de arte y dijo que lo que más resaltaba en la pintura era la hermosa copa que Jesús tenía en su mano. El hombre dijo: el brillo del oro, el increíble detalle hacen que la copa sea maravillosa. Ustedes dirán: ¿dónde está la copa? Inmediatamente, después de que su amigo se fue, Da Vinci tomó su pincel y rápidamente borró la copa de la pintura. Por eso, curiosamente, no hay ninguna copa en la pintura. Cuando su amigo después le preguntó la razón por la que había removido el elemento maravilloso de la pintura, Da Vinci le respondió: nadie le puede quitar la preeminencia a Cristo en mi pintura. Y por esa razón removió la copa. Esta pintura es una excelente ilustración de lo que debemos hacer en nuestra vida para que Cristo tenga en todo la preeminencia. Debido a que Cristo es el más importante, debemos remover todo lo que compita con el primer lugar que Jesús debe tener en nuestras vidas, para que Él sea el foco exclusivo de nuestra existencia. Si nuestra vida fuera un cuadro, si nuestra vida fuera una pintura, ¿quién sería el personaje supremo? ¿A quién ven los demás como supremo en nuestras vidas? Con frecuencia Jesús pasa a un segundo plano en nuestras vidas.
A veces el trabajo, a veces la diversión, a veces la familia, a veces nuestros propios intereses, a veces la copa del dinero toma el lugar más importante en nuestra existencia. Por eso quiero compartir con ustedes hoy la idea principal de este mensaje, la cual es la preeminencia de Cristo en mi vida. Depende de cuán intencional soy para que Él sea el centro de mi existencia. Requiere intencionalidad, requiere trabajo, requiere enfoque, hacer a Cristo preeminente en mi vida, hacer a Cristo supremo en mi vida. Y la pregunta es, ¿cómo podemos hacer a Cristo supremo en nuestras vidas? ¿Y de qué manera Cristo es preeminente en todas las cosas? Bueno, eso es lo que vamos a responder precisamente a la luz de Colosenses capítulo 1, versículos 17 y 18. Vamos a estudiar lo que nos dicen estos dos versículos, en donde encontramos 4 áreas, 4 razones por las cuales Jesús es supremo en todas las cosas. Y luego nos vamos a enfocar en la aplicación a nuestras vidas. ¿Cómo aplica todo esto en nuestras vidas para que Jesús sea en realidad preeminente en nuestras vidas? Así que ese mensaje tiene 2 partes. La primera parte es el fundamento doctrinal, o sea, el fundamento de la verdad sobre el cual debe reposar todo lo que hacemos, y la segunda parte va a ser la aplicación, ¿ok? Entonces vamos a iniciar, allí ustedes tienen sus notas, vamos a iniciar con el punto número 1. Y el punto número 1 es que Cristo es supremo en todas las cosas. Cristo es supremo en todas las cosas. Esta es una marca clave de una iglesia bíblica. Ustedes dirán, hay cualquier iglesia que tenga letrero que diga ahí cristiano. Esa es una iglesia bíblica. No importa lo que hagan, no importa lo que digan. Pero en una iglesia bíblica, Cristo es el enfoque. Cristo es el alfa. Cristo es la omega. Cristo es el primero. Cristo es el último. Cristo es el fundamento de todo lo que se hace. Veamos lo que dice Colosenses en la parte final del versículo 18. Dice, para que en todo tenga Cristo la preeminencia. Pablo acaba de mencionar 4 cosas que son las que vamos a ver a continuación. Y él nos dice que esas 4 cosas muestran la manera de cómo Cristo tiene en todo la preeminencia. Ahora, para tener claridad de lo que estamos hablando, preeminencia viene de una palabra griega que fue, recordemos, el idioma en el que se escribe el Nuevo Testamento, y significa el que tiene el primer lugar, el que es superior en un grupo, el que posee el más alto rango, el que es supremo por sobre todas las cosas. O sea, la preeminencia de Cristo habla de su superioridad, de su primacía, de su predominio, de su preponderancia, de su supremacía en todas las cosas, porque Él está sobre todo y por encima de todo, y en todo tiene esa supremacía. O sea, Jesús tiene unas características muy importantes que Pablo destaca con el propósito de que nosotros también entendamos de qué manera Cristo tiene el primer lugar y es preeminente sobre todas las cosas, y de qué manera esas verdades deben aplicarse a nuestra vida para que también Jesús sea preeminente en nosotros. O sea, Pablo desea que nosotros aprendamos estas razones por las cuales Jesús no puede tener un lugar diferente en nuestras vidas al lugar supremo, al primer lugar. Para entender un poquito el contexto de la carta a los colosenses, resulta que en Colosas, en esta ciudad, había una herejía falsa llamada gnosticismo, la cual era una combinación de misticismo con legalismo judío, filosofía griega. Esta herejía enseñaba que Cristo no podía ser Dios porque según ellos el espíritu es bueno, pero el cuerpo físico es mal. Y según el gnosticismo, el mundo espiritual era bueno y el mundo físico era malo, y por lo tanto Dios no pudo haberse hecho humano en su mente, porque el Dios espíritu no se pudo haber mezclado con el cuerpo físico. Así que los gnósticos enseñaban que Jesús era un ángel, que no tenía cuerpo, y por lo tanto no era suficiente para la salvación. Así que para ellos una nueva revelación, un nuevo conocimiento en griego es gnosis,
Por lo tanto, de ahí viene el gnosticismo, que hay un conocimiento secreto, que hay un conocimiento que nadie sabe, pero que se puede lograr a través de cosas misteriosas, y entonces a través de ese conocimiento se alcanza la salvación. Cristo no es suficiente, era necesaria esa nueva revelación. Así que Pablo decide derrumbar esas falsas ideas mentirosas, declarando que Jesús es supremo y que posee el más alto rango en el universo. Y aquí nos da las razones. Vamos a ver 4 cosas en las cuales Jesús es supremo. Literal A, para que completemos allí nuestras notas. Jesús es supremo en el tiempo. Jesús es supremo en el tiempo. Esto es muy importante porque el tiempo es algo al que todo ser creado está ligado. Todo ser creado está limitado por el tiempo. Todo ser creado está sujeto por el tiempo. Así que decir que Cristo es supremo en el tiempo es declarar que Jesús no está limitado por el tiempo y por lo tanto es supremo, superior, por encima, mayor, más grande que el tiempo. Miremos lo que nos dice el versículo 17. Dice, y Él, hablando de Cristo, es antes de todas las cosas. Y luego nos dicen, Él que es el principio. O sea, esto significa que Jesús es preexistente. O sea, que Él ha existido antes de que cualquier otra cosa exista. Jesús no es un ser creado como los gnósticos decían. Jesús no es un ser creado como dicen los testigos de Jehová. Jesús no es creado simplemente porque se hubiese encarnado hace más de 2000 años en un cuerpo de un bebé o aproximadamente hace 2000 años. No quiere decir que en ese momento Jesús fue creado, sino que el Hijo de Dios ha existido desde siempre porque Él es la manifestación de Dios quien siempre ha existido. En otras palabras, Dios se manifiesta de manera física, pero esa personificación divina en Cristo no es creada, sino manifiesta en carne, que es diferente. Porque Él siempre ha existido desde la eternidad pasada, desde el principio. Por eso nos dice aquí, en el versículo 18, que Jesús es el principio. Él es el principio. Él es antes de todas las cosas. Él es soberano sobre el tiempo. Él es preeminente sobre el tiempo. Él es grandioso y supremo por encima de todo el tiempo. Así que el origen de todo lo que vemos está en Dios. Y a veces pensamos que todo lo que existe aún Dios mismo también tuvo un comienzo, porque en nuestra mente no nos cabe de que alguien no haya tenido un comienzo, porque nuestra experiencia está absolutamente regida y limitada por el tiempo y la experiencia que tenemos con Él. Sin embargo, Jesús está por fuera del tiempo. Jesús es el principio de todas las cosas. Él no está sujeto a la limitante del tiempo. Él es el principio, Él existía antes de que hubiera tiempo. El versículo anterior allí en Colosenses nos dice que Él es el origen de todas las cosas. Por eso Juan en el capítulo 1 inicia su evangelio en el versículo 1 diciendo, en el principio ya existía el verbo, la palabra de Dios. El verbo estaba con Dios y el verbo era ¿quién? Dios. El Hijo era Dios. El Hijo estaba en el principio porque Él es el principio, porque Él es preexistente. Ahora, si Jesús no tiene principio ni final, si su existencia no tuvo un comienzo ni tendrá un final, entonces su existencia es constante. Esto significa que nada de lo que pasa en mi vida está por fuera del cuidado de Jesús. Porque a diferencia de nosotros, Él nunca llega tarde. Lo que Él ha determinado para nosotros llegará. Esto es a lo que Dios nos llama, que pongamos nuestra confianza absolutamente en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros en el tiempo. No hay ningún espacio dentro de nuestra existencia que se salga del continuo control y supervisión de Jesús. El problema no es que Dios no está con nosotros. El problema es que nosotros no estamos con Dios
y no queremos su presencia en nuestras vidas. A veces pensamos que porque las cosas nos salieron mal, Dios se olvidó de nosotros. No, en esos momentos cuando nos salen las cosas mal es cuando Dios desea que más nos aferremos a Él. Y por eso a veces permite Dios situaciones difíciles para llamar nuestra atención, para que volvamos desesperadamente a Él. Pero hacemos lo contrario, vienen momentos difíciles y nos alejamos de Él. Lo culpamos a Él. Pero Dios es soberano, Jesús es soberano sobre el tiempo. Literal B. ¿Qué más es Jesús? ¿Sobre qué más es supremo? Y es supremo en el mundo físico. Y recordemos la idea que estaba rondando ahí en Colosas, de los gnósticos, que Jesús no puede tener un cuerpo físico, no pudo haberlo tenido, porque para los gnósticos lo físico es malo, pero no solamente Jesús es supremo en el tiempo, sino que también tiene la preeminencia sobre todo lo creado. Veamos lo que dice el versículo al respecto. Dice el versículo 17. Y todas las cosas en Él, en Cristo, subsisten. Pensemos en esto por un momento. Todas las cosas en Cristo subsisten. Este verbo, subsistir, lo usa Pablo en una forma verbal que se conoce como tiempo perfecto, que indica que es una acción continua que no cesa. O sea, podríamos traducir esta frase como: Él está continuamente sosteniendo las cosas para que subsistan. Él está continuamente sustentando todas las cosas. O sea que si Jesús dejara de sostener todas las cosas para que permanezcan, todo el universo se desharía en un instante. Es increíble cuando analizamos la materia, el espacio vacío dentro de un átomo. Un átomo es prácticamente nada. Prácticamente nada. La mayor parte de la estructura de un átomo es espacio vacío. Y es increíble que a pesar de que la mayoría de la materia es espacio vacío, aún así los protones, los neutrones, los electrones, a pesar de que están separados por vastos espacios en relación con su tamaño, los átomos no colapsan ni se desintegran por sí mismos. Y más encima, cuando se le hace algo al átomo para que se desintegre, sale una cantidad de energía absurda que se conoce como la energía atómica. ¿Cómo es posible que un átomo se mantenga perfectamente organizado en sí mismo y luego con otros átomos por fuerzas que ni vemos ni entendemos? Ahora, toda la creación depende de Jesús, quien no solo diseñó el universo, sino que también lo sostiene activamente con el poder de su palabra. Él es el vínculo invisible que mantiene el orden y la existencia misma de todo lo que hay. Miren lo que dice Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia divina, la expresión física de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. No solamente Jesús creó todas las cosas por su palabra, sino que también sostiene la existencia de todo lo creado por su palabra. Él es quien mantiene la tierra rotando en su eje. Él es el que sostiene las galaxias en el espacio, en un equilibrio absolutamente impresionante. Él es el que sostiene en absoluta armonía los electrones, protones y neutrones de cada átomo en nuestro cuerpo y el universo entero, de tal manera que nada se desintegre. Él es quien nos sustenta, Él es quien nos mantiene vivos, Él es la batería, por decirlo así. Él es el switch que mantiene todo lleno de vida. Él es nuestro sustentador. Él es quien provee para todas nuestras necesidades. Amén. Hechos 17 dice lo siguiente. Versículo 24 y 25. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Venir a la iglesia no es un favor a Dios, amados. Es un privilegio.
Es una necesidad desesperada del alma que entiende que necesita de la palabra de Dios. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. En Mateo 6, Jesús nos dice que Dios alimenta a las aves que no siembran, ni cultivan, ni recogen en graneros. ¿No podrá Dios alimentarnos a nosotros, que somos de mucho más valor que las aves? Dios viste las flores, dice allí el capítulo 6 de Mateo, de manera más hermosa que los vestidos de un rey. No podrán suplir para nuestras necesidades básicas. El problema no es que Dios no pueda. El problema es que no confiamos suficientemente en Él. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesús es su sustentador? Entonces, ¿por qué vivimos tan angustiados y tan preocupados por las cosas materiales? Si Jesús es nuestro sustentador, ¿por qué me angustio tanto? Él es supremo sobre el mundo físico. Él es supremo sobre el tiempo. Él está en control de todas las cosas. Él está en control del mundo físico. Literal C. Tercera cosa sobre la cual Cristo es supremo, y Él es supremo en el mundo espiritual. No solamente supremo en el tiempo, no solamente supremo en el mundo físico, sino también en el mundo espiritual. Dice aquí el texto, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y la metáfora que Pablo usa describiendo a Jesús como la cabeza del cuerpo es que la iglesia es tan profunda y hace parte tan estrecha de la existencia de Cristo que nosotros, los que creemos en Cristo, nos convertimos en parte de su cuerpo. La iglesia no es un edificio. Esa es la idea medieval. Vamos a la iglesia. Pensamos solamente en un edificio. La iglesia somos todos aquellos que hemos creído en Cristo y nos hemos convertido en su cuerpo. Y como tal, Él es la cabeza. ¿Y qué hace la cabeza en el cuerpo? La cabeza controla, la cabeza dirige cada parte del cuerpo. El cuerpo depende plenamente de la dirección de la cabeza. Él es el centro de control del cuerpo, de la iglesia. Asimismo, nosotros los que creemos en el Señor Jesús, que somos su iglesia, su cuerpo, y debemos someternos entonces a su dirección, a su liderazgo, para que sea nuestro amado Señor dirigiendo nuestros pasos. Si tú no has entregado tu vida a Jesús, si tú no tienes una relación con Jesús, por eso no encuentras un propósito claro en tu vida, por eso crees que estás perdido, por eso estás divagando por ahí, por eso no logras ese enfoque ni emocional, ni intelectual, ni familiar, ni de vida, porque estás completamente perdido, no tienes quien te lidere, no tienes quien te dirija, y te pierdes en tus propios pensamientos, y te pierdes y te confundes en tus propios razonamientos vanos. Pero cuando Cristo se convierte en el líder de mi vida, porque Él es soberano en el mundo espiritual, porque Él es la cabeza de la iglesia, que es un organismo espiritual, las cosas cambian. ¿Qué pasa cuando el cuerpo no obedece a la cabeza? Hay algo sumamente mal con el cuerpo. Si tu cuerpo empieza a hacer cosas que no están dirigidas por tu cabeza, algo está muy mal. Así que el hecho que Jesús sea nuestra cabeza espiritual quiere decir que dependemos de Él plenamente. Y una iglesia bíblica pone su confianza en que Jesús controla el tiempo, controla el mundo físico y controla el mundo espiritual. Es por eso que en nuestra iglesia no exaltamos a los hombres. Es por eso que en nuestra iglesia el pastor, que soy yo, ni ningún otro líder, tiene poderes esenciales, poderosos más allá de cualquier otro creyente. No es una persona superior a nadie. Aquí no adoramos a los hombres, aquí adoramos a Cristo, aquí exaltamos a Cristo, aquí Cristo tiene la preeminencia. Yo soy un hombre como cualquier otro que necesita de Jesús tanto como cualquiera de ustedes. Esa es una iglesia bíblica donde tú veas que el líder se empieza a exaltar, que el líder es lo más importante, que es lo que el líder dice y lo que el líder se soñó y lo que el líder profetizó y lo que el líder, ahí Cristo no es preeminente.
En nuestra iglesia es solo lo que dijo Cristo, lo que está en la palabra de Cristo. Por eso hablamos primero de la suprema autoridad de la Biblia y ahora hablamos de la preeminencia de Cristo. Nosotros somos solo siervos de Cristo. Y literal, de cuarta área en la cual Cristo es supremo y es supremo en la vida eterna. Supremo en la vida eterna, supremo en el tiempo, supremo en el mundo físico, supremo en el mundo espiritual y supremo en la vida eterna. Dice Colosenses 1:18, el primogénito de entre los muertos. El primogénito, dicen los testigos de Jehová. Hablando de esta palabra, el primogénito, que significa el primero creado. En este caso, aquí no habla de creación, obviamente, está hablando de resurrección. Fue el primero que resucita para experimentar vida eterna y no experimentar la muerte jamás. Lázaro resucitó, lo resucita Jesús, pero se volvió a morir. ¿O cuántos lo conocen por ahí? Tendría unos 2000 años, más o menos. Estaría celebrando su cumpleaños número 2000. Nadie lo ha visto, ¿cierto? En estos días el hombre volvió a morir, pero Jesús resucita para no probar la muerte jamás. Él es el primogénito de entre los muertos. Él es el primero que al levantarse de la muerte garantiza que tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder sobre el pecado, tiene el poder sobre la vida, y quiere decir que por medio de su resurrección Cristo ha ganado una posición suprema por encima de todas las cosas, y Él es el primero de los muchos que vendrán, que resucitaremos para vida eterna. Por eso, cuando muere un creyente, dice el apóstol Pablo, no sufrimos como los que no tienen esperanza. Cuando se muere un creyente, como fue en la experiencia de nuestra iglesia hace poco, con el fallecimiento de nuestra hermana Asher, cuando pensamos en el fallecimiento de ella, no nos entristecemos como los que no tienen esperanza, porque sabemos a quién amó Asher, en quién puso su confianza, quién es su Salvador y en dónde está por la Escritura que nos dice. Así que Jesús es el que inaugura la nueva creación, es el que inaugura la nueva vida eterna. Esa es la garantía de nuestra resurrección. Por eso dice Pablo al final en 1 Corintios que sin la resurrección nuestra fe es vana. Sin la resurrección nuestra fe sería como cualquier otra fe, como cualquier otra religión, vana, inservible, absolutamente vana. Pero ahora en Jesús tenemos el perdón de pecados, ahora tenemos el gozo que sobrepasa todo entendimiento, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento a pesar de las situaciones difíciles. Si no has experimentado esa paz, si no has experimentado ese gozo y vives en amargura, es porque aún no has tenido un encuentro genuino con Jesús. Así que primero que todo es necesario creer que Jesús es supremo en todas las cosas. Si tú no crees eso, no hay nada que hacer. Eso es lo primero que necesitamos hacer, creer que Él es supremo en todas las cosas, supremo en el tiempo, supremo en el mundo físico, supremo en el mundo espiritual, supremo en la vida eterna. Necesitamos a Jesús para tener vida eterna. No hay vida eterna sin Jesús. No es por obras, no nos alcanza, no podemos, no alcanzamos ese umbral, no alcanzamos el mínimo que se requiere, que es perfección. Por eso necesitamos a Jesús. Recordemos la idea principal. La preeminencia de Cristo en mi vida depende de cuán intencional soy para que Él sea el centro de mi existencia. O sea, ya aprendimos. ¿Qué nos dice Colosenses? Él es supremo sobre el tiempo, supremo sobre el mundo físico, supremo sobre el mundo espiritual y supremo sobre la vida eterna. Ahora, ¿cómo hago yo para que Cristo sea supremo en mi vida? Él es supremo, punto. Lo crea yo o no lo crea, eso es irrelevante. Ahora, en lo que sí es relevante, lo que yo creo, es en mi vida. Cristo es supremo, punto. Ahora, ¿cómo hacemos para que Cristo sea supremo en mi vida? Punto número 2. Cristo debe ser supremo en mi vida. Maravilloso que Jesús sea supremo en todas las cosas. Sin embargo, yo solo podré disfrutar de los beneficios de su supremacía, de los beneficios de su preeminencia, de los beneficios de su superioridad. Solamente podré disfrutar de esos beneficios solamente rindiendo mi vida a Él.
Es un hecho irrefutable que Jesús es preeminente sobre todas las cosas. Jesús al final del Evangelio de Mateo, antes de partir al cielo, dijo, acercándose Jesús en Mateo 28, 18, Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¡Wow! Mundo físico, mundo espiritual, vida eterna, en el tiempo, en todas las cosas. Entonces, ¿cómo aplicamos estas verdades en nuestras vidas? Entonces vamos a ver de nuevo las 4 cosas en las cuales Jesús es supremo y vamos a ir pensando de qué manera esto lo podemos aplicar en nuestra vida. Si pensamos en el tiempo, si Cristo es supremo en el tiempo, entonces yo puedo descansar en Jesús. Yo puedo someterme a su plan. No puedo ordenarle nada. ¿Han escuchado eso de que reclámele a Dios? No lo haga. Él no es nuestro empleado del servicio. Él es el creador. Así que no vamos a reclamar nada. Vamos en humildad a venir delante de Dios, a pedir que nos dé la fe, la humildad, la paciencia para vivir como a Él le agrada. No le puedo exigir nada a Dios, no le puedo demandar nada a Dios, no puedo hacer nada semejante porque Él hace como Él quiere y nosotros nos sometemos. Él es el creador y yo soy la criatura. Lo que Él ha prometido lo cumple. Lo que ha dicho, así lo hará. Ahora, ¿qué situación has estado esperando en tu vida? ¿Qué respuesta estás aún esperando de Dios? Si tú crees que Jesús es soberano sobre el tiempo, descansa. Dios conoce los tiempos y las razones. ¿Cuántas veces nos pasa que hemos querido algo y no ha llegado en el momento que quisiéramos, sino que viene después? O a veces ni siquiera llega. Y con el tiempo nos damos cuenta que gracias a Dios no llegó eso en ese momento. O gracias nunca llegó a Dios porque eso hizo que nosotros pudiésemos comprender, conocer a Dios de una mejor manera. Nos damos cuenta a veces que al final todo mejor fue así como Dios lo quiso. Jesús es soberano sobre el tiempo. Yo puedo descansar en esa verdad y vivir confiado en el Señor plenamente. Así que así como Da Vinci remueve la copa para que no le quite la primacía a Cristo, la preeminencia a Cristo, la soberanía a Cristo, ¿qué debemos remover de nuestra vida respecto al tiempo para que Cristo sea supremo? ¿Será que debemos remover la copa de la angustia, la copa del afán, la copa del estrés, la copa del desánimo, la copa de la desesperación, mi falta de paciencia? ¿Puedo confiar en Jesús, esperar en Él y descansar en Él? Así es que Cristo es supremo en mi vida. En el mundo físico, nos enfocamos desmedidamente en lo material, corremos tras las riquezas de este mundo con desesperación, haciendo del mundo material lo más importante en nuestras vidas. No solo sacrificamos a nuestras familias por el amor al dinero, sino que sacrificamos nuestra relación con Dios. ¿Qué podemos remover de nuestra vida en el mundo físico, en el mundo material? ¿Será el amor por el dinero? ¿Será el amor por las riquezas? ¿Será las ansias y el deseo de comprar más, acumular más, tener más, mostrarle a los demás que somos mejor que ellos? Así que el hecho de que Jesús sea nuestro sustentador significa que debemos darle siempre gracias por lo poco, por lo mucho, por lo abundante que nos dé. Debemos depender de su misericordia, debemos orar a diario, obviamente hacer nuestra parte. No nos vamos a quedar en la casa haciendo nada y esperar que Dios nos mande el mercado. Él nos alimenta a través de nuestra diligencia. Hacemos lo que podemos. Él provee nuestro trabajo. Él nos da un techo. Él nos protege. Así que podemos depender de Él, reposar en Él. Y una iglesia bíblica resalta que Jesús es el dueño de todas las cosas y no promueve la avaricia, prometiendo falsas riquezas perecederas. Las iglesias hoy día solo es prometiéndole a la gente que van a ser ricos, diciéndole que pacten, que si entre más plata traigan a la iglesia, más plata van a tener. Eso es promover la avaricia. Ahí Cristo no es preeminente. Lo que es preeminente es la avaricia. Sé generoso, pero por amor. Sé generoso con la obra de Dios, resaltando y demostrando que tú confías que Jesús es supremo y preeminente sobre todas las cosas. Pero que ese no sea el elemento principal de la iglesia, ni de tu vida. En el mundo espiritual, si Jesús es la cabeza de la iglesia y lo es, solo Él puede guiar nuestras vidas. ¿No sabes qué hacer? ¿No sabes qué decisión tomar? ¿No sabes cuál es el siguiente paso a tu vida? En tu vida, ven a Jesús a diario.
Búscalo, ora, busca su palabra. Él nos ha dejado todo lo necesario para la vida y la piedad. Él guiará tu corazón, Él guiará tu mente, Él guiará tus deseos, Él guiará tu ser interior. Él es la cabeza de la iglesia. Por eso es importante venir y congregarnos, escuchar su palabra, ser exhortados, ser enseñados, ser instruidos en justicia, ser corregidos, como hablamos la semana pasada. Podemos confiar en Jesús, podemos recibir su consejo y ser guiados por Él, por medio de la Biblia. Así que si Jesús es supremo en tu vida, tú vas a hacer lo que Él te dice. Así es como Jesús es supremo en tu vida. No es que vienes, escuchas y sales y vives de la misma manera. No es que eres compungido y redarguido de pecado y sales a vivir de la misma manera. Y finalmente, vida eterna. Entrega tu vida a Cristo. La relación con Dios no es venir a la iglesia solamente. Tú puedes venir a la iglesia sin haber rendido tu vida a Cristo. Ríndete a Él como tu Señor, como tu Salvador. Toma la decisión que de hoy en adelante Él será supremo en tu vida, supremo en todas las cosas. Una iglesia bíblica le da el primer lugar a Cristo, no a la música, no a las personalidades, no al pastor, no al dinero, no al edificio, sino a Cristo. Tú has sacado tiempo para venir hoy. Y es mi deseo que tú conozcas a Cristo, que tú camines con Cristo, que tú vivas en Cristo. Por eso hoy te quiero invitar a que entregues tu corazón a Jesús. Si no lo has hecho, puede que lleves viniendo a la iglesia años, pero en realidad no te has rendido a Cristo. En realidad Cristo no es preeminente. En realidad, si tú fueras una pintura, seguramente estaría ese cenáculo estaría lleno de copas, donde Cristo ni siquiera se ve. Te invito a que quites todo el frente y corras a Jesús para que Él tenga la preeminencia y la supremacía en tu vida. Cerramos con la idea principal. La preeminencia de Cristo en mi vida depende de cuán intencional soy para que Él sea el centro de mi existencia. Cuán intencional. El venir es solo una parte importante del proceso. La siguiente parte es salir a aplicar lo que escuchamos aquí, a vivir día a día, hacerlo nuestro, para que entonces la gente pueda ver nuestra vida y diga, Jesús tiene la preeminencia en la vida de esa persona. Y yo quiero lo mismo. Vamos a ver.